Mi marido, el jefe, sonrió y dijo: «Enhorabuena, estás despedida. Coge tu viejo portátil y vete. Esta empresa de 8 millones de euros ahora es mía, y Melina ocupará tu puesto. Los papeles del divorcio llegarán mañana. El servicio de seguridad ya me ha acompañado fuera». Sonreí, sabiendo que mi código oculto se activaría en 10 minutos. El resultado sería su ruina total. La mano de Jonas empujó la carta de despido sobre su escritorio, mientras Melina se colocaba a su lado y le posaba los dedos posesivamente sobre el hombro. Con efecto inmediato dijo, mientras su anillo de boda brillaba a la luz de la mañana: «El servicio de seguridad la acompañará fuera en 10 minutos». Me quedé mirando al hombre con el que había construido una empresa durante 8 años. El hombre que me había prometido amarme para siempre. Sentí que mi móvil vibraba en el bolsillo. El temporizador que había programado 6 meses atrás acababa de sonar. 10 minutos. Ese era el tiempo que le quedaba antes de que su mundo se derrumbara. Pero me estoy adelantando. Déjeme contarle cómo sucedió todo. Hace 3 años, Jonas y yo estábamos sentados en el suelo de nuestro pequeño apartamento en Berlín, rodeados de cajas de pizza vacías y tazas de café medio vacías. La lluvia golpeaba nuestra ventana mientras esbozábamos en recibos de supermercado vacíos y sobres viejos, lo que algún día se convertiría en Next Core Solutions. Mis dedos volaban sobre el teclado de mi portátil mientras escribía código, y Jonas iba de un lado a otro detrás de mí, lanzando ideas más rápido de lo que yo podía ponerlas en práctica. ¿Y si pudiéramos predecir las brechas de seguridad antes de que ocurran?, había dicho. Sus ojos brillaban de emoción. No solo reaccionar ante ellas, sino verlas venir. Recuerdo que levanté la vista. Mis gafas se deslizaron por mi nariz. «Puedo construirlo», le dije. «Dame 3 meses y crearé algo que nadie haya visto antes». Me besó allí mismo, en medio del caos de nuestra oficina improvisada. «Por eso te quiero, Brita. Haces posible lo imposible». Aquellos primeros días fueron mágicos. Trabajábamos 18 horas al día. Nos alimentábamos de bocadillos de la panadería y pura determinación. Jonas se encargaba de la parte comercial. Buscaba inversores, convencía a clientes potenciales y llevaba la contabilidad. Yo vivía en el código y construía nuestra plataforma línea a línea, función a función. Estábamos perfectamente equilibrados, o al menos eso creía yo. Nuestra boda tuvo lugar justo cuando lanzamos nuestro primer gran producto al mercado. Llevé un sencillo vestido blanco que compré por internet por 200 euros, y nos casamos un martes por la tarde en el registro civil, porque no podíamos permitirnos tomarnos todo el fin de semana libre. Jonas me cogió de las manos en el altar y pronunció votos que iban más allá de los tradicionales. «Somos socios en todo», susurró, solo para que yo lo oyera. «50 en los negocios y en la vida. Tus sueños son mis sueños». Creí cada palabra. La empresa creció más rápido de lo que habíamos imaginado. En 18 meses nos mudamos de nuestro apartamento a una oficina de verdad. Nada especial. Solo un almacén reformado con tuberías a la vista y suelos de hormigón. Contratamos a nuestros primeros empleados. Firmamos nuestro primer contrato millonario y, de repente, Next Core Solutions era más que un sueño. Era real y nos pertenecía. Al menos yo pensaba que nos pertenecía. Los cambios comenzaron siendo pequeños, tan pequeños que al principio no me di cuenta. En nuestras reuniones de los lunes, Jonas empezó a interrumpirme cuando explicaba las innovaciones técnicas a nuestro equipo. «Lo que Britter quiere decir es», decía, y luego continuaba explicando mi propio trabajo con palabras más sencillas. Cuando más tarde le pregunté al respecto, se rió. «Solo intento ayudar, cariño. Ya sabes que a veces te pierdes en los detalles técnicos». Luego vinieron las presentaciones a los clientes. Pasé días preparando demostraciones de nuestras últimas funciones, solo para que Jonas las presentara él mismo, mientras yo me sentaba en silencio a su lado como un elemento decorativo. «Brita es nuestro genio técnico», les decía a los clientes con una sonrisa condescendiente. «Ella hace que la magia suceda entre bastidores». Entre bastidores. Ahí era exactamente donde él quería que estuviera. Cuando Melina Richter vino a nuestra oficina para su entrevista, me sentí realmente aliviada. Por fin otra mujer en nuestro club de chicos programadores y vendedores. Era perspicaz, profesional, tenía un MBA de la Universidad de Hamburgo y 5 años de experiencia en una gran empresa de software. Sus referencias eran impecables. «Es perfecta»,
Le dije a Jonas después de la entrevista. Entiende el negocio operativo de una manera que necesitamos urgentemente. La contrató al día siguiente. Melina encajó inmediatamente en nuestra cultura empresarial. Reorganizó nuestro caótico sistema de archivo, agilizó nuestro proceso de incorporación de clientes y convirtió nuestro desastroso almacén en algo realmente funcional. Traía galletas caseras a las reuniones y se acordaba de los cumpleaños de todos. Pensé que había encontrado una amiga. Las largas noches comenzaron unos 2 meses después de que ella empezara. Primero, se trataba de preparar una importante presentación para un cliente, luego de reestructurar el departamento de ventas, y a continuación, de la planificación estratégica para el siguiente trimestre. Siempre había algo urgente, algo que no podía esperar hasta la mañana siguiente. «¡Puedes irte a casa!», me dijo Jonas alrededor de las 7 de la tarde. «Melina y yo tenemos que terminar las previsiones de ventas. No me esperes». Conduje sola hasta nuestra casa vacía. Por fin habíamos ahorrado lo suficiente para dar la entrada de un modesto piso de 4 habitaciones en las afueras de Múnich. Calenté las sobras de comida china y me quedé dormida en el sofá mientras lo esperaba. Me despertaba cuando él se metía en la cama, hacia las 2 o 3 de la madrugada, y olía a su perfume. «¿Te lo estás imaginando?», me decía cuando por fin me armaba de valor para preguntarle. «Melina usa el mismo perfume que la mitad de las mujeres de Múnich. Estás paranoica». ¿Lo estaba? Empecé a dudar de mí misma, de mis instintos. Quizás solo estaba cansada. Quizás el estrés de hacer crecer la empresa me hacía ver problemas donde no los había. Al fin y al cabo, Jonas me quería. Habíamos construido esta empresa juntos. Éramos socios. La reunión de la junta directiva en septiembre debería haber sido mi momento de triunfo. Acababa de completar una gran actualización de la plataforma que había aumentado nuestra velocidad de procesamiento en un 300%. Nuestros clientes estaban encantados, pero cuando Jonas hizo la presentación ante nuestros inversores, mi gran avance se convirtió en un logro del equipo bajo la dirección de nuestro departamento técnico. ¿No cree que fue bajo la dirección de Britta?, había preguntado Richard Wagner, nuestro principal inversor. Jonas se rió. Por supuesto. Britta es nuestra directora técnica, pero ella será la primera en decirles que fue un esfuerzo colectivo. Me quedé paralizada, incapaz de contradecirlo ante la junta directiva. Melina tomaba notas a su lado. Su expresión era neutra, profesional. Simplemente hacía su trabajo. Esa noche no pude dormir. Me tumbé junto a Jonas. Escuché su respiración y me di cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ya no era nuestra empresa. En algún momento del camino se había convertido en su empresa y yo solo era otra empleada que casualmente compartía su cama. A la mañana siguiente, empecé a fijarme más. Me di cuenta de que Melina siempre se sentaba junto a Jonas en las reuniones, que le tocaba el brazo cuando se reía de sus bromas, que él había empezado a decir «nosotros» cuando hablaba de decisiones. Pero ese nosotros se refería a él y a Melina, no a él y a mí. Me convencí a mí misma de que era ridícula, celosa e insegura. Todas las cosas que Jonas me había reprochado cuando intenté hablar con él al respecto. Pero en lo más profundo de mi ser, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos afrontar, sabía que mi vida perfecta ya había terminado, solo que aún no me lo había admitido. Esa tarde de octubre comenzó como cualquier otra. Había comprado comida tailandesa en la tienda favorita de Jonas en el centro de la ciudad, la de la marquesina roja, cuyo propietario siempre recordaba nuestro pedido, pertati, extra picante, tal y como a él le gustaba. Sostenía las bolsas con una mano y con la otra usaba mi tarjeta de acceso para entrar directamente en su oficina de la esquina. Eran las 14:47 de un jueves. Lo recuerdo porque acababa de mirar mi móvil para asegurarme de que no interrumpía su conferencia telefónica de las 15:00. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Podía oír voces procedentes de la sala de conferencias al final del pasillo, incluida la inconfundible risa de Jonas. Bien, su reunión se había pospuesto. Empujé la puerta con la cadera, dispuesta a dejar la comida en su escritorio como sorpresa. El portátil plateado de Melina estaba abierto sobre su escritorio, todavía conectado. La pantalla brillaba y llamaba la atención. Debería haberlo cerrado, haber dejado la comida y haberme ido. Pero había algo en ver su ordenador personal en su espacio privado que me hizo detenerme.
La pantalla mostraba sus correos electrónicos y la vista previa del mensaje superior me hizo encoger el estómago. Estoy deseando que llegue el fin de semana. La cabaña es perfecta para lo que hemos hablado. Remitente. Dirección de correo electrónico de Jonas. Dejé la comida lentamente. Mis ojos se fijaron en la pantalla. Mi dedo flotó sobre el trackpad solo un segundo antes de desplazarme hacia abajo. El avance del siguiente correo electrónico decía: en cuanto Brita se vaya, podremos reestructurarlo todo. El olor de la comida tailandesa se convirtió de repente en náuseas. Me senté en la silla de Jonas y empecé a leer de verdad. Correo tras correo. Una correspondencia que se extendía a lo largo de 4 meses. Mi marido y Melina no solo tenían una aventura, sino que planeaban una adquisición completa de la empresa. Mi empresa. La plataforma que yo mismo había programado con mis propias manos. La junta directiva confía plenamente en mí. Había escrito Jonas 3 semanas antes. Si le digo que Britter era inestable y que su trabajo se ve afectado por ello, usted apoyará su despido. Una participación del 48% no significa nada si se la destituye por una causa justificada. La respuesta de Melina fue aún peor. Los documentos que estoy preparando respaldarán esta versión. Cada vez que ella cuestiona tus decisiones, lo anoto como comportamiento agresivo. Cada vez que trabaja desde casa, es una ausencia injustificada. Ya hemos tenido suficiente. Cogí mi móvil y empecé a hacer fotos. Rápidos y nítidos clics de la cámara que captaban cada palabra demoledora. Mis manos permanecieron tranquilas, aunque mi pecho parecía a punto de explotar. 23 fotos. Entonces oí pasos en el pasillo. Cerré el portátil con cuidado, tal y como lo había encontrado, y estaba desenvolviendo la comida tailandesa cuando Jonas entró con otros 2 ejecutivos. ¿Cariño? Su rostro se iluminó con lo que ahora reconocía como afecto practicado. ¡Qué sorpresa tan agradable! Pensé que quizá tendrías hambre. Conseguí que mi voz sonara normal. «Hola, Tom». «Hola, David». Intercambiaron cortesías mientras yo hacía de esposa cariñosa y mencionaba de pasada que tenía que volver para depurar el nuevo protocolo de seguridad. Jonas me dio un beso en la mejilla, una actuación para sus colegas, y yo caminé con paso firme hasta llegar al aparcamiento, donde tuve que vomitar junto a mi coche. Esa noche, me acosté junto a Jonas mientras él navegaba por su móvil y se reía de vez en cuando. ¿Estaba chateando con ella? ¿Estaban planeando su fin de semana en alguna cabaña? Estudié su perfil a la luz azul de su pantalla. Ese extraño que tenía el rostro de mi marido. ¿Va todo bien?, preguntó sin mirarme. Estabas muy callada durante la cena. Solo cansada. El nuevo protocolo es complejo. Quizás deberías tomarte un descanso. Últimamente te has esforzado mucho. Ahí estaba la causa de mi inestabilidad. Emití un sonido evasivo. Me di la vuelta y mi mente se aceleró. Planeaban echarme, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo me quedaba? A la mañana siguiente, después de que Jonas se fuera al gimnasio, abrí mi portátil y empecé mi verdadero trabajo. No el protocolo de seguridad, algo mucho más importante. Empecé a documentarlo todo. Cada contribución que había hecho a la empresa, cada fragmento de código que había escrito, cada innovación que había surgido de mi trabajo. Creé carpetas cifradas que se guardaron en 3 servicios en la nube diferentes, en cuentas que Jonas desconocía. Luego empecé a grabar. Compré una pequeña grabadora en una tienda de espionaje del centro de la ciudad. Pagué en efectivo y llevé gafas de sol como un personaje de una mala película. Pero funcionó. Grabé reuniones en las que Jonas presentaba mis ideas como si fueran suyas. Lo grabé mientras le decía a los posibles inversores que yo solo era el apoyo, mientras que él era el visionario. Lo más difícil fue seguir durmiendo a su lado, seguir besándole por las mañanas al despedirme y seguir fingiendo que no sabía que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos, mientras planeaba un futuro con otra mujer. A veces me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la madrugada escribiendo código en mi portátil mientras él roncaba a mi lado. Pero no era código vengativo. Todavía no, era protección. Anclé protocolos de seguimiento en todos los grandes sistemas que había construido. Marcadores invisibles que demostrarían que el código era mío. Creé puertas traseras en la plataforma, no para dañarla, sino para asegurarme de poder demostrar mi autoría si fuera necesario. Cada línea estaba cuidadosamente diseñada para ser completamente indetectable durante el funcionamiento normal. Trabajas demasiado.
me dijo Jonas una mañana cuando me encontró dormido en mi escritorio en casa. Quizás deberíamos hablar de reducir tus responsabilidades. Otra piedra en su muro. Empecé a acudir a la doctora Patterson, una terapeuta de Hamburgo, lo suficientemente lejos como para no encontrarme con nadie del trabajo. Pagaba en efectivo, daba un apellido falso y le abría mi corazón a una desconocida que me daba pañuelos y me decía que no estaba loco. Gaslighting, dijo en nuestra tercera sesión. Lo que describes es una manipulación emocional clásica. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo soy paranoica? Me miró por encima de sus gafas. Tienes pruebas fotográficas de su aventura y su conspiración. Eso no es paranoia, es reconocimiento de patrones. Noviembre se convirtió en diciembre. La fiesta de Navidad de la empresa fue un tormento. Observé cómo Jonas y Melina mantenían cuidadosamente una distancia profesional, mientras sus miradas se cruzaban al otro lado de la sala. Llevaba mi mejor vestido y sonreía hasta que me dolía la cara. Interpretaba el papel de esposa devota y directora técnica comprometida. Brita es el corazón de nuestro equipo técnico, dijo Jonas durante su brindis. Pasado. Me llamó la atención que no dijera, está creando, o solo construye el corazón, y algo que se pudiera sustituir. 2 semanas antes de Navidad, los escuché en una conferencia telefónica sin que supieran que yo participaba. Me había conectado antes de tiempo a una reunión de la junta directiva, y ellos utilizaron la línea pensando que estaban solos. Después de Año Nuevo, dijo Jonas. Lo haremos en enero. Un nuevo comienzo. ¿Los papeles del divorcio? Preguntó Melina ese mismo día. Arranca la tirita. En febrero serás oficialmente el único jefe, y podremos dejar de fingir. Silencié mi línea y les escuché mientras planeaban mi ejecución profesional y personal, y tomé notas en mi diario cifrado. Enero. Tenía menos de un mes para prepararme. Esa noche trabajé hasta el amanecer, no en el código de la empresa, sino en mi póliza de seguro. Cada sistema que había construido para NextCore tenía un latido, un ritmo que yo conocía mejor que nadie. No creé destrucción, creé vulnerabilidad. Pequeñas brechas que solo serían importantes si alguien supiera exactamente dónde buscar. El tipo de huecos con los que sueñan los hackers. Yo no los aprovecharía no directamente. Pero si Jonas quería quitarme todo, debía saber que todo incluía el conocimiento de cómo proteger lo que yo había construido. Sin mí, esas vulnerabilidades serían como dejar las ventanas abiertas durante una tormenta. «Ven a la cama», gritó Jonas desde el dormitorio a las 4 de la madrugada. 5 minutos más, respondí, y escribí la última línea de código que serviría como mi póliza de seguro. Él roncaba cuando finalmente me metí en la cama. Mi portátil estaba caliente por las horas de trabajo. Miré su rostro dormido y no sentí más que determinación. Creían que eran tan listos por documentar mi inestabilidad y planear su adquisición. No tenían ni idea de lo que era capaz de hacer cuando me acorralaban. Cerré los ojos y empecé a contar los días que faltaban para enero, cuando terminaría la fase y descubrirían exactamente a quién habían subestimado. La cuenta atrás para enero había comenzado, pero mis pensamientos seguían volviendo a momentos anteriores, señales de alarma que había ignorado, descartado o simplemente no había querido ver. Ahora que la verdad ardía en mi pecho, cada recuerdo adquiría un matiz diferente. La primera reunión de la junta directiva a la que no fui invitado tuvo lugar a principios de agosto. Había pasado semanas preparando mi presentación técnica trimestral y creando visualizaciones que ayudaran a nuestros inversores a comprender el avance que habíamos logrado en el análisis predictivo. Esa mañana, Jonas entró en mi oficina con café y una sonrisa comprensiva. «Cambio de planes para la reunión de la junta directiva de hoy», dijo dejando la taza sobre mi escritorio. Richard Wagner quiere centrarse exclusivamente en las finanzas y la expansión del mercado. Cosas bastante áridas. No tienes por qué torturarte con juegos de números. Pero yo siempre presento las actualizaciones técnicas, dije confundido. Richard preguntó específicamente por las mejoras de nuestros algoritmos el trimestre pasado. Jonas Kiefer se tensó por un segundo. Yo me encargo. Ya sabes cómo son estos inversores. A veces, demasiados detalles técnicos les ponen nerviosos por cosas que no entienden. Es mejor mantenerlo a un nivel alto. Pasé la tarde en mi oficina mirando el reloj. Me sentía extrañamente liberado. Cuando Jonas regresó, se mostró ecuánime con respecto a las conversaciones. «Ha ido muy bien», se limitó a decir.
Están muy satisfechos con nuestra instalación. 2 semanas más tarde, me encontré con Richard Wagner en una cafetería del centro. Su incomodidad era inmediata y evidente. «Britter, ¿cómo estás?», preguntó con el tono cauteloso que la gente utiliza cuando trata con alguien frágil. «Estoy bien». ¿Por qué no iba a estarlo? Cambió el peso de un pie a otro y miró a su alrededor, como si buscara una vía de escape. Jonas mencionó que están bajo mucha presión y que se están tomando un descanso para recalibrarse. ¿Recalibrarse? La palabra me supo amarga. Richard nunca ha estado tan concentrado. ¿Les ha mostrado Jonas el avance en análisis predictivo? Mencionó que están trabajando en algo. Su voz era cautelosa, diplomática, pero le preocupa la intensidad con la que lo están abordando. A veces la genialidad y el agotamiento se parecen mucho. Quería gritar. En lugar de eso, sonreí y me disculpé, dejando mi café con leche intacto en la barra. Las discrepancias financieras comenzaron siendo pequeñas. Una tarifa de consultoría aquí, una licencia de software allá, cantidades que no eran enormes, pero que no coincidían con ningún proveedor que yo conociera. Las encontré a altas horas de la noche, mientras revisaba los informes trimestrales para prepararme para lo que creía que sería mi próxima presentación ante la junta directiva. Global Tech Consulting, 47,000 €. Nunca había oído hablar de ellos. Una búsqueda rápida reveló un sitio web que parecía profesional, pero genérico, y que no contenía información real sobre sus servicios. Integrated System Solutions, 31 €. Otra empresa fantasma con una huella digital fantasma. Imprimí todo y a la mañana siguiente le pregunté a Jonas. «¿Por qué estás revisando los informes financieros?», preguntó sin levantar la vista de su ordenador. «Eso no es asunto tuyo. Soy propietaria del 48% de esta empresa. Todas las áreas son mi área». Suspiró. El sonido de un padre paciente lidiando con un niño difícil. Son gastos comerciales normales. Consultores a los que he contratado para ayudar con la estrategia de expansión. ¿Quieres microgestionar todo? ¿O quieres concentrarte en lo que mejor sabes hacer? Quiero transparencia sobre dónde va nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Por fin me miró. Sus ojos eran fríos. Interesante. En lo que respecta al código, es tu plataforma. En lo que respecta a las finanzas, de repente es nuestro dinero. La conversación se convirtió en una discusión que terminó con él saliendo furioso de la oficina. Esa noche, Melina se quedó más tiempo para mediar, sentada en nuestra sala de conferencias con su postura perfecta y su expresión preocupada. «Simplemente está estresado», me dijo. «Los dos lo estáis. Quizás las cosas serían más fáciles si te centraras en tus responsabilidades técnicas y le dejaras a él ocuparse de la parte comercial». Mirando atrás, puedo ver lo cuidadosamente que estaba todo planeado. La propuesta de reestructuración llegó en septiembre, presentada como un desarrollo necesario para nuestra empresa en crecimiento. Jonas había preparado una presentación en PowerPoint, completa con organigramas que lo mostraban a él al frente como director ejecutivo, con yo debajo como directora de tecnología, reportándole directamente. «Solo formaliza lo que ya tenemos», explicó a nuestros altos directivos. «Yo me encargo del negocio. Britter se encarga de la tecnología. Esto lo deja más claro para los inversores y los clientes. Pero somos cofundadores», dije. Mi voz era tranquila, a pesar de la ira que sentía. «Socios con los mismos derechos». «Por supuesto que lo somos. Eso no cambia nada. Solo se trata de eficiencia operativa». Tom, de ventas, asintió con la cabeza. David, de marketing, parecía pensar que tenía sentido. Incluso mi propio equipo de desarrollo guardó silencio. Me di cuenta de que las bases se habían sentado mucho antes de esta reunión. Todo el mundo ya estaba convencido de que era razonable, necesario, quizás incluso necesario desde hacía tiempo. Melina, por supuesto, tomaba notas. «Creo que lo que propone Jonas tiene mucho sentido», dijo, como si se le hubiera pedido su opinión. «Las jerarquías claras reducen la confusión y aceleran la toma de decisiones». «¿Desde cuándo necesitamos jerarquía? ¿Entre fundadores?», pregunté. La sonrisa de Jonas era condescendiente desde que dejamos de ser una startup de 2 personas y nos convertimos en una empresa de 8 millones de euros. La votación se fijó para la próxima reunión de la junta directiva. Pasé las semanas intermedias tratando de conseguir apoyo,
pero cada conversación me parecía como si estuviera empujando contra un muro que ya se había construido. Mientras tanto, Melina se fue extendiendo por todas partes. Empezó a participar en llamadas con clientes que siempre habían sido solo mías. Se presentó como nuestra estratega de operaciones, encargada de ayudar a optimizar las relaciones con los clientes. Participó en las demostraciones técnicas que yo realizaba. Tomó notas e hizo preguntas que socavaban sutilmente mis explicaciones. Cuando Brita dice revolucionario, quiere decir increíblemente mejorado, aclaraba a los clientes. Su tono era servicial y profesional. Queremos gestionar las expectativas de forma adecuada. Empezó a ponerse en copia en los correos electrónicos entre mi equipo de desarrollo y yo, solo para mantenerse al día. Programó reuniones individuales con mis subordinados directos para comprender mejor sus retos. Incluso empezó a traer café a nuestras reuniones matutinas y se posicionó como la ejecutiva atenta y solícita, mientras que a mí me presentaba como la tecnócrata obsesiva. El aislamiento fue la parte más cruel. Sara, nuestra desarrolladora senior, que llevaba con nosotros desde el primer año, dejó de ir conmigo a nuestras habituales comidas de los martes. Es que estoy muy sobrecargada, Ann decía, evitando el contacto visual. Marcus, nuestro arquitecto de bases de datos, solía intercambiar ideas conmigo constantemente. Ahora enviaba correos electrónicos formales con copia a Melina, en los que pedía autorización para tomar decisiones que antes tomaba por su cuenta. Incluso el personal administrativo se distanció. Las conversaciones se acallaban cuando yo entraba en la sala de descanso. La ligera camaradería que habíamos construido durante 3 años se desvaneció como la niebla matutina. Una tarde de noviembre, escuché una conversación entre 2 desarrolladores junior que no sabían que yo estaba buscando papel para la impresora en el almacén. ¿Es cierto que tuvo una crisis nerviosa en el aparcamiento?, preguntó uno. Lo he oído. Jonas es muy paciente con ella, pero debe de ser una carga para la empresa. Melina ha dicho que tenemos que apoyarla, pero había límites profesionales. Ella era fantástica ayudándonos a lidiar con la situación. La situación, eso era en lo que me había convertido. No la cofundadora que había construido la plataforma en la que trabajaban todos los días, sino un problema que había que resolver. Me senté en ese trastero durante 20 minutos, rodeada de cajas de papel y cartuchos de tóner, y finalmente comprendí lo completamente maniobrada que había sido. A todos los miembros de la empresa les habían contado una historia sobre mí, y yo estaba demasiado absorta en mi trabajo y confiaba demasiado en mi marido como para darme cuenta de lo que estaba pasando. Esa noche, mientras cenábamos, observé a Jonas cortar su filete con movimientos precisos y mirar su teléfono entre bocado y bocado. Había engordado últimamente. Demasiadas cenas con clientes, dijo. Pero ahora me preguntaba si realmente eran cenas con clientes o algo completamente diferente. El equipo parece distante últimamente. Me atreví a decir. Quizás eso es lo que tú proyectas, respondió sin levantar la vista. ¿Has dado los paseos que recomendó la doctora Peterson? Se me heló la sangre. Nunca le había hablado de la doctora Peterson. ¿Qué? Levantó la vista. Su expresión era neutra. Mencionaste que una terapeuta te había recomendado hacer ejercicio para combatir el estrés. ¿Lo había hecho? No lo recordaba. Quizás sí. El gaslighting era tan eficaz que incluso cuestionaba mis propios recuerdos. Sí, exactamente, dije, y volví a centrarme en mi comida. La última reunión de la junta directiva a la que asistí fue en diciembre. No tenía que presentar nada. Jonas lo había dejado claro, pero como principal accionista no podía quedar completamente excluida. Me senté en el extremo más alejado de la mesa de conferencias y lo observé mientras presentaba mi trabajo como un logro colectivo del equipo, mientras Melina proporcionaba documentación de apoyo para cada afirmación. Richard Wagner y los demás inversores apenas me miraron. Cuando intenté añadir una pregunta técnica, Jonas me interrumpió hábilmente. Britter tiene toda la razón, y eso es precisamente lo que muestran nuestros documentos. Hizo que mi experiencia sonara como un eco de su propio entendimiento. Salí de esa reunión sabiendo que mi asesinato profesional había concluido. En 2 meses, había pasado de ser cofundadora y visionaria técnica a convertirme en una carga inestable. Y lo peor de todo era que todo el mundo lo creía, porque la historia se había contado con tanto cuidado, tan gradualmente, que parecía una verdad natural y no una ficción construida.
Esa noche, mientras Jonas dormía a mi lado, abrí mi portátil por última vez. El código que escribí ya no era solo un seguro, era la justicia que esperaba ser servida. El código fluía por mi pantalla como poesía digital. Cada línea era más elegante que la anterior. 3 días antes de que todo terminara, a las 2:14 de la madrugada de un lunes, observé cómo nuestra plataforma hacía algo que nadie habría creído posible. Detectó un patrón de ataque que aún no existía. Se predijo y se evitó un futuro ataque antes de que los hackers lo lanzaran. El grupo financiero bávaro, nuestro segundo cliente más importante, nunca supo lo cerca que habían estado de una catástrofe. Nuestro algoritmo identificó 17 puntos débiles distintos que estaban siendo sondeados por un tráfico de datos aparentemente inocente. Pero el patrón, ese patrón hermoso y aterrador, revelaba un ataque coordinado que iba a tener lugar en exactamente 6 horas. Llamé al jefe de seguridad directamente desde mi oficina en casa y lo desperté. «Tom, tiene que poner a su equipo en línea ahora mismo. Están a punto de sufrir un intento de ataque coordinado contra sus protocolos de transferencia». «Brita, son las 2 de la madrugada. ¿De qué está hablando?» «Compruebe sus servidores, especialmente los nodos de Singapur y Londres. Verá tráfico de sondeo que parece rutinario, pero no lo es. Están probando los tiempos de respuesta para un ataque sincronizado a las 8:24 a.m. en punto, hora central europea». El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Entonces oí un teclear rápido. «Por Dios, ¿cómo lo ha conseguido?» «Lo estamos viendo ahora mismo». Esto es enorme». Le guié a través de las contramedidas. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras ayudaba a su equipo a reforzar sus defensas en tiempo real. A las 5 de la mañana habíamos convertido su sistema en una fortaleza. Cuando llegó el ataque a las 8:24, tal y como se había previsto, rebotó como la lluvia sobre el acero. La llamada llegó a las 9 de la mañana. Paul Schneider, director general del grupo financiero bávaro, llamaba casi emocionado. «Britta, ¿entiende lo que acaba de hacer? Nos ha salvado de un daño de millones de euros. Quizás incluso más. Esto es revolucionario. La plataforma ha hecho lo que se diseñó para hacer», dije, agotado pero eufórico. «Por eso existe NextCore. Tenemos que concertar una reunión con Jonas y el equipo. Esto merece un reconocimiento. Joder, esto merece un comunicado de prensa». Se me hizo un nudo en el estómago. Por supuesto. Jonas se encargaría de coordinarlo todo. La reunión con el cliente estaba prevista para esa tarde. Preparé una presentación detallada que mostraba exactamente cómo nuestro algoritmo había detectado el patrón de ataque futuro, el modelo predictivo que lo había hecho posible, y las implicaciones para la ciberseguridad en todo el mundo. Era una innovación digna del premio Nobel y provenía de mi mente, mi código, mis noches de insomnio. Jonas revisó mi presentación 1 hora antes de la llamada. «Es un poco demasiado técnico», dijo frunciendo el ceño ante mis diapositivas. «Déjame simplificarlo para el cliente». Lo vi borrar diapositiva tras diapositiva de mi trabajo y sustituirlas por palabras vagas, eslóganes y lenguaje empresarial. Mi algoritmo revolucionario se convirtió en nuestra matriz de amenazas patentada. El modelado predictivo se convirtió en análisis avanzado. 3 años de innovación reducidos a palabrería de marketing. Cuando comenzó la llamada, Jonas se colocó delante de la cámara, mientras yo me sentaba ligeramente desplazada a su lado, apenas visible en la imagen. «Paul, estamos encantados de que la plataforma de NextCore haya protegido al grupo financiero bávaro», comenzó Jonas. Su voz era suave y segura. «Este es exactamente el tipo de resultado por el que hemos trabajado como equipo». «Un trabajo increíble», respondió Paul. «Britta, en la llamada de las 2 de la madrugada, parecía que estuvieras mirando hacia el futuro». Me intervino Jonas antes de que yo pudiera responder. «Eso es lo bueno de nuestro sistema. Permite a todo nuestro equipo supervisar las amenazas de forma proactiva y reaccionar ante ellas». Britta era simplemente la que estaba de guardia anoche. Yo llevaba 36 horas sin dormir para perfeccionar el algoritmo. No había ningún turno de trabajo. Era el trabajo de mi vida. En realidad, yo empecé. Pero Jonas me interrumpió amablemente. Lo que Britta es demasiado modesta para decir es que se trata de un esfuerzo colectivo. Aunque ella se encarga de la implementación técnica, todo nuestro equipo contribuye al éxito de la plataforma. Melina, nuestra directora de operaciones, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los protocolos
que han permitido esta rápida respuesta. Melina apareció en la pantalla desde su oficina en casa y asintió con amabilidad. Gracias, Jonas. Se trata realmente de contar con los sistemas adecuados para respaldar el brillante trabajo de nuestro equipo técnico. ¿Respaldar? Ni siquiera entendía cómo funcionaba el algoritmo. La llamada duró otros 10 minutos, durante los cuales Jonas desvió magistralmente cualquier atisbo de reconocimiento por mi parte, mientras aparentemente elogiaba mi contribución. Al final, Paul Schneider probablemente pensó que yo no era más que una técnica de código que seguía las órdenes de un liderazgo visionario. Una vez terminada la llamada, me quedé sentada en nuestra sala de conferencias vacía, mirando fijamente la pantalla en blanco. Mi mayor logro profesional acababa de ser robado en tiempo real, y yo era incapaz de impedirlo. Esa noche hice los últimos preparativos. Todos los documentos que probaban mi autoría de la tecnología central de NextCore fueron a parar a una cuenta de almacenamiento en la nube cifrada, registrada con mi apellido de soltera. Solicitudes de patentes que había presentado de forma independiente antes de la fundación de la empresa. Repositorios de código originales con verificación de marca de tiempo. Cadenas de correos electrónicos de los primeros días, cuando Jonas admitía abiertamente que no podía entender mis explicaciones técnicas. También hice copias de otra cosa: los documentos financieros reales, no las versiones ajustadas que Jonas mostraba a la junta directiva, sino los datos brutos que mostraban dónde iba realmente el dinero. Descubrí que Global Tech Consulting estaba registrada en una dirección que, casualmente, pertenecía al primo de Melina. Integrated Systems Solutions conducía a una empresa fantasma en Delaware sin empleados reales. No solo planeaban robar mi empresa, sino que ya lo habían hecho. El miércoles por la mañana me reuní con Sandra Bergman, una abogada especializada en divorcios que me había recomendado mi terapeuta. Su oficina estaba en Heidelberg, lo suficientemente lejos del mundo literario de Múnich como para que no me encontrara con nadie conocido. Sandra era una mujer de mirada aguda que había visto todo tipo de traiciones imaginables. El derecho alemán prevé la compensación por gananciales en caso de separación de bienes, me explicó después de revisar mi documentación. Normalmente, eso significaría un reparto al 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero su marido era muy inteligente. La estructura de la empresa la muestra como una contratista técnica a la que se le concedieron acciones, no como cofundadora. Su nombre no aparece en ninguno de los documentos fundacionales. Eso es imposible. Lo fundamos juntos. Me mostró los documentos. Mi firma estaba allí, pero los documentos habían sido manipulados, modificados digitalmente para cambiar mi estatus de cofundadora a empleada inicial. La marca de tiempo indicaba que habían sido actualizados hacía solo 2 meses. Llevaba tiempo planeándolo, dijo Sandra con suavidad. La buena noticia es que, si podemos demostrar el fraude, todo cambiará. Pero será una lucha larga y costosa. ¿Cuánto costará? Más de lo que tendrán acceso en cuanto él congele las cuentas conjuntas, lo que hará en cuanto reciba los documentos. Le extendí un cheque de mi cuenta personal, de la que Jonas no sabía nada, y en la que había ido acumulando dinero poco a poco con pequeños trabajos como consultora. Empieza a preparar el caso, le dije. Yo me encargo del resto. Esa última noche, Jonas sugirió cenar en casa en lugar de salir. Quiero cocinar para ti, dijo, y, por un momento, parecía el hombre del que me había enamorado, el que se había quedado despierto toda la noche conmigo para depurar código, el que había celebrado cada pequeña victoria con sincera alegría. Preparó pasta carbonara, mi plato favorito, y abrió una botella de vino que habíamos guardado para una ocasión especial. Nos sentamos a la mesa del comedor, que habíamos comprado en un mercadillo durante nuestro primer año juntos y restaurado nosotros mismos. ¿Te acuerdas de cuando apenas podíamos permitirnos la pasta?, dijo levantando su copa. Mira lo lejos que hemos llegado. Hemos construido algo maravilloso. Coincidí y brindé con él. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Sé que las cosas han estado tensas últimamente. El crecimiento de la empresa, el estrés, ha sido difícil para los dos. Pero quiero que sepas, Brita, que eres la persona más brillante que he conocido nunca. ¿Pasado? No, eso solo lo imaginé. Después de este trimestre, deberíamos irnos de vacaciones, continuó. A algún lugar tropical. Solo nosotros dos.
Suena perfecto, mentí, mientras lo observaba mentirme. Lavamos los platos juntos como solíamos hacer. Él lavaba y yo secaba. Nuestros movimientos estaban sincronizados por años de práctica. Cuando terminamos, me atrajo hacia él y me besó. Y solo por un momento, me permití sentir la pérdida de lo que habíamos tenido. «Te quiero», susurró. «Lo sé». Le dije porque no podía corresponderle. «Ya no». Esa noche, mientras Jonas dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierta y repasé mi lista mental. El código estaba colocado, la documentación estaba asegurada, la abogada estaba contratada, todo estaba listo. A las 3 de la madrugada, me levanté sigilosamente de la cama y recorrí nuestra casa por última vez. Las fotos en las paredes, nuestra boda, nuestra primera oficina, el día en que firmamos con nuestro primer gran cliente. Todos los momentos en los que creí que construiríamos algo juntos. Me preparé un café y me senté en mi oficina en casa para ver el amanecer por la ventana. En 6 horas, Jonas me llamaría a su oficina. En 6 horas, mi vida tal y como la conocía terminaría. Pero él no sabía nada del temporizador de mi móvil, no sabía nada del código que esperaba a ser activado. No sabía que, a veces, la persona a la que más subestimas es la que conoce sus sistemas mejor que tú mismo. Abrí mi portátil y escribí un comando en una ventana de terminal, que programé para exactamente 10 minutos después de las 9 de la mañana. Luego cerré el portátil, me terminé el café y me preparé para mi último día como esposa y empleada de Jonas. Elegí el traje gris antracita que había llevado en nuestra primera presentación a los inversores. Mis manos estaban tranquilas mientras abrochaba la chaqueta, me pintaba los labios sin temblar y me ponía el reloj que Jones me había regalado en nuestro 5º aniversario de boda. Cada pieza de mi armadura era ahora importante. La llamada llegó exactamente a las 9 de la mañana, ni antes ni después. Jonas siempre había sido preciso en sus crueldades. Brita, su asistente, parecía incómoda. Jonas quería verla inmediatamente en su oficina. «Dice que es importante. Ahora mismo voy». Cogí mi maletín del portátil, el viejo de nuestros días de startup con la mancha de café en la esquina, y atravesé la oficina con la cabeza alta. Los desarrolladores levantaron la vista de sus pantallas cuando pasé. ¿Estaban al tanto? ¿Se había extendido ya la noticia a través de la cuidadosamente construida red de chismes? El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva se me hizo interminable y al mismo tiempo demasiado rápido. Cada planta que pasaba era un segundo más cerca de la representación que Jonas había preparado. Cuando se abrieron las puertas, vi a Caroline evitando el contacto visual. De repente, estaba muy interesada en la pantalla de su ordenador. «Entra», murmuró. «Ellos esperan». Ellos, en plural. Giré el pomo de la puerta que habíamos instalado juntos, la que tenía un ligero chirrido que Jonas siempre quería arreglar. La luz de la mañana entraba por las ventanas que iban del suelo al techo e iluminaba una escena escenificada con precisión teatral. Jonas estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, nuestro escritorio, que habíamos comprado en un mercadillo, y bromeábamos diciendo que algún día tendríamos suficiente éxito como para ganárnoslo. Melina estaba a su derecha, su mano con un aire despreocupado, sobre el respaldo de su silla. Llevaba un vestido rojo, un color poderoso. Mensaje recibido. Pero había una tercera persona, Peter Brand, del Departamento de Recursos Humanos, que acechaba en un rincón con una carpeta marrón, y la expresión de alguien que preferiría estar en otro lugar. «Peter, por favor, siéntese». La voz de Jonas tenía ese tono de director ejecutivo que había practicado. Autoridad pero distante. Me quedé de pie. «Estoy cómoda». «Sí, gracias». Algo se movió en sus ojos, un enfado por no seguir su guión. «Muy bien». Ordenó una pila de papeles en su escritorio, un signo de nerviosismo que reconocí tras años de observación, cuando se preparaba para conversaciones difíciles. «Me temo que tenemos que hablar de su puesto aquí en NextCore». Mi puesto como cofundadora y directora técnica. Melina cambió ligeramente el peso de su cuerpo. Peter se aferró con más fuerza a su carpeta. «Su puesto como empleada», corrigió Jonas. Su tono era severo, y me temo que ese puesto va a ser rescindido con efecto inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Conté 3 latidos antes de responder. ¿Por qué motivos? Problemas de rendimiento. Falta de cooperación con la dirección y creación de un ambiente de trabajo hostil.
Cogió un documento y fingió leerlo en voz alta. Ha habido varias quejas sobre su comportamiento inadecuado y su incapacidad para trabajar dentro de la nueva estructura organizativa. ¿Quejas de quién? ¿Eso es confidencial?, intervino Melina. Sus primeras palabras desde que yo había entrado. Pero puedo asegurarle que están debidamente documentadas. La miré de verdad. La mujer a la que había dado la bienvenida, a la que había invitado a cenar a nuestra casa. Ella me miró fijamente sin pestañear. ¿Desde cuándo?, le pregunté directamente. Disculpe, ¿cuánto tiempo lleva acostándose con mi marido? Peter soltó un sonido ahogado. Ona se sonrojó. Esa es precisamente la clase de acusación infundada que ilustra su comportamiento reciente, dijo Jonas con frialdad. Es usted un paranoico. Ve conspiraciones donde no las hay. ¿Entonces la mano de Melina en su hombro es profesional? Las escapadas a la cabaña, las reuniones estratégicas nocturnas. Solo estás haciendo el ridículo, dijo, pero me fijé en la rápida mirada que le lanzó a Peter. No, tú estás haciendo el ridículo, pero por favor, sigue con tu pequeño espectáculo. Apretó la mandíbula. Esto no iba según lo previsto. Se suponía que debía ponerme emocional, histérica, darles más munición para su historia. En cambio, me quedé inmóvil. Mi móvil, en el bolsillo de mi chaqueta, lo grababa todo. La decisión está tomada, dijo, y empujó una carpeta por el escritorio. Su despido es con efecto inmediato. Recibirá 2 semanas de indemnización y una continuación del seguro médico durante 3 días. Y se detuvo. Por fin apareció esa cruel sonrisa. Puede quedarse con su antiguo portátil, el de los primeros días. Llámelo valor sentimental, el portátil. Mi MacBook Pro de 2019, que contenía cada línea de código original, cada algoritmo, cada innovación que había construido esta empresa. Pensaba que estaba siendo generoso, tirando migajas a la mujer a la que había destruido. No tenía ni idea de que me estaba entregando un arma cargada. Eso es generoso, dije sin emoción. Nosotros también lo creemos, intervino Melina, dadas las circunstancias. Las circunstancias son que usted está robando mi empresa. Nadie roba nada, dijo Jonas. Su voz adquirió un tono de advertencia. Usted es una accionista minoritaria que, debido a problemas de rendimiento, queda exenta de sus obligaciones operativas. Sus acciones permanecen intactas, aunque, por supuesto, su valor dependerá del éxito futuro de la empresa bajo la nueva dirección. Nueva dirección, es decir, Melina, eso lo decidirá la junta directiva. La junta directiva a la que él había envenenado contra mí durante meses. La junta directiva que aprobaría todo lo que él recomendara. ¿Eso es todo?, pregunté. Jonas parecía sorprendido por mi calma. Se había preparado para lágrimas, ira, súplicas, no para esta fría aceptación. Todavía no del todo. Su sonrisa se amplió y vi al hombre detrás de la máscara, el que había planeado esto durante meses, tal vez incluso más. Hay una cosa más, de carácter personal. Sacó otro sobre. Este tenía el logotipo de un bufete de abogados en la esquina. He solicitado el divorcio. Los papeles se entregarán mañana por la mañana en casa. Pensé que sería más limpio resolver ambos asuntos a la vez. Separación profesional y personal. La habitación se inclinó ligeramente, pero me mantuve firme. Aunque lo esperaba, escuchar esas palabras me hizo sentir como si me hubieran golpeado con una cuchara sin punta. ¡Qué eficientes son! Me mudaré esta noche. Continuó, como si estuviera hablando de una reserva en un restaurante. Puedes quedarte con la casa por ahora. Nuestros abogados se encargarán de la división de bienes. Nuestros abogados ya separados, ya divididos. ¿Algo más? Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de otra persona. El servicio de seguridad la acompañará a su escritorio para que recoja sus objetos personales. Peter finalmente habló. Su voz era apologética. Procedimiento estándar, por supuesto. Cogí la carpeta de despido sin mirarla, y luego agarré la bolsa del portátil que Jonas me había mostrado. Mi antiguo ordenador estaba sobre la mesita auxiliar, evidentemente colocado allí para este momento. «¡Brita!», dijo Jonas cuando me di la vuelta para marcharme. Me detuve, pero no me giré. «Vale mucho. Eres brillante. Siempre lo has sido. Pero la brillantez, sin sentido comercial, sin la capacidad de jugar el juego, solo te lleva hasta aquí». Entonces me di la vuelta y lo miré a los ojos por última vez. «Tienes razón, Jonas. Nunca aprendí a jugar el juego.
Estaba demasiado ocupada construyendo la empresa que ahora vas a destruir. Su sonrisa vaciló ligeramente. La mano de Melina volvió a posarse en su hombro, en un gesto de apoyo o de posesión. Los guardias de seguridad están esperando fuera, dijo Peter en voz baja. 2 guardias de seguridad estaban en el pasillo, tratando de parecer profesionales y no incómodos. Los reconocí, Tony y Marcus, chicos con los que había charlado cada mañana durante 3 años. «Buenos días, chicos», dije amablemente. «¿Vamos?» El paseo por la oficina fue surrealista. Cada rostro que se volvía hacia mí era un juicio. Algunos apartaron rápidamente la mirada, conscientes de su complicidad. Otros parecían confundidos y observaban cómo se llevaban a su directora técnica como si fuera una delincuente. Unos pocos, los miembros originales de mi equipo, parecían consternados. Sara se levantó a medias de su escritorio cuando pasé por delante. Negué ligeramente con la cabeza y ella volvió a sentarse. En mi oficina. En mi antigua oficina, me dieron 10 minutos para recoger mis cosas. Fingí colocar lentamente mis objetos personales en una caja. La taza de café de nuestro primer lanzamiento exitoso. Una foto del equipo original. La pelota antiestrés con forma de insecto que los desarrolladores me habían regalado en broma. Dejé atrás todo lo importante. Los premios, los certificados, el primer euro que habíamos ganado enmarcado. Que se llenen de polvo como monumentos a lo que Jonas había destruido. «Eso es todo», le dije a Tony, que quería disculparse, pero no podía. El trayecto en ascensor hacia abajo me pareció como si estuviera bajando de una vida que nunca volvería a recuperar. Atravesé el vestíbulo. Pasé por delante del mostrador de recepción, donde Emma me observaba con los ojos muy abiertos, y salí por las puertas de cristal que yo misma había elegido porque representaban la transparencia y la apertura. El aire de enero me golpeó la cara con fuerza y claridad. A mis espaldas, el edificio se elevaba hacia el cielo gris de Berlín y contenía todo lo que había construido y perdido en 3 años. Mi móvil vibró, un SMS de un número desconocido. «Comprueba tu correo electrónico, bruja Melina». Lo borré sin leer el mensaje presuntuoso que me había enviado. Otra vibración. Esta vez era la notificación de mi calendario. Mantenimiento del sistema en 10 minutos. Miré por última vez hacia el edificio. Luego me dirigí a mi coche y coloqué con cuidado la bolsa del portátil en el asiento del copiloto. 10 minutos para que se activara el código. 10 minutos para que supieran lo que pasa cuando se roba a alguien que ha construido los cimientos sobre los que uno se apoya. Mi coche estaba en el aparcamiento como un refugio, pero aún no me atrevía a subir. La bolsa del portátil me parecía pesada mientras estaba de pie junto a la puerta del conductor y veía cómo avanzaba el reloj digital de mi móvil. Eran las 98, quedaban 2 minutos. Dejé la bolsa con cuidado en el asiento del copiloto, saqué mi móvil y abrí una aplicación de mensajería encriptada que había instalado meses atrás. La interfaz estaba vacía, salvo por un único indicador de estado. Pendiente 9C0. El aparcamiento se llenó de nuevo con el ruido de una puerta de coche cerrándose en algún lugar por encima de mí. Ruidos normales de oficina. La vida normal en la oficina continuaba como si nada hubiera cambiado. Como si toda la infraestructura digital de la empresa no estuviera a punto de desplazarse como placas tectónicas bajo sus pies. La columna de hormigón junto a mi coche tenía una pequeña grieta. La había notado cuando nos mudamos a este edificio, y bromeé con Jonas diciendo que era una metáfora de cómo íbamos a romper barreras. Ahora parecía una línea de falla a punto de romperse. 9:10. Mi teléfono vibró una vez. El indicador de estado cambió de pendiente a activo. Entonces, una cascada de mensajes automáticos comenzó a inundar una sección oculta de mi dispositivo. Reglas del cortafuegos modificadas. Puerto 443. Tiempo de espera de autenticación ajustado a 30 segundos. Rotación de registros acelerada a intervalos de 2 minutos. Verificación de seguridad desactivada. Supervisión del sistema retrasada. Cada mensaje representaba un pequeño ajuste, individualmente insignificantes, colectivamente devastadores, como aflojar los tornillos de un puente, un cuarto de vuelta tras otro. La estructura aguantaría hasta el momento exacto en que dejara de hacerlo. Por fin me subí al coche, pero no arranqué el motor. En lugar de eso, subí lentamente por las rampas del aparcamiento. Las ventanillas estaban bajadas. Escuché atentamente. Cuando llegué a la calle ya podía oírlo.
El sutil cambio en el ritmo del edificio. Se veía a más gente de lo habitual a través de las ventanas de la planta baja, con un objetivo que rayaba en la urgencia. Había empezado a llover mientras estaba dentro. Esa llovizna tan particular de Berlín, que no sabe si ser niebla o lluvia de verdad. Me detuve en una zona de carga al otro lado de la calle. Encendí las luces de emergencia y salí del coche. La lluvia me sentaba bien en la cara. Lavaba el aire estéril de la oficina, el olor de la colonia de Jonas, el peso asfixiante de la dignidad empresarial fabricada. Me quedé de pie en la acera. Levanté la cara hacia el cielo gris y por primera vez en meses me sentí libre. Se acabó fingir que dormía cuando Jonas se metía en la cama a las 3 de la madrugada. Se acabaron las sonrisas forzadas en las reuniones mientras me robaban mi trabajo. Se acabó tragarme mi voz para mantener una paz que ya se había roto. Mi móvil volvió a vibrar. Otra actualización de estado. Sonda externa detectada. Fuente Moscú puntual. Las vulnerabilidades que había creado eran como sangre en el agua, y los tiburones ya estaban dando vueltas. Pero no eran hackers aleatorios. Eran profesionales que buscaban precisamente ese tipo de aberturas. Una empresa de ciberseguridad que de repente mostraba debilidad era como un banco que dejaba abierta la puerta de su cámara acorazada. A través del aire surcado por la lluvia, ahora podía ver con más claridad. El vestíbulo, normalmente tranquilo con su mobiliario minimalista y su suave fuente, se animó. El guardia de seguridad, que estaba leyendo un periódico, ahora estaba con su teléfono móvil y gesticulaba con urgencia. La recepcionista tecleaba frenéticamente. Probablemente estaba atendiendo llamadas de clientes cuyos sistemas mostraban anomalías. 9:14 a.m. Un grupo de desarrolladores se apresuraba junto a las ventanas hacia los ascensores. Reconocí a 2 de ellos de mi equipo, mi antiguo equipo. Prácticamente corrían. Mi móvil me mostró el motivo. La respuesta de la base de datos provocó retrasos en cadena. El código no destruyó nada, no directamente. Simplemente hizo que el sistema trabajara en su contra. Cada comprobación de seguridad tardaba ahora 4 veces más, lo que hacía que el siguiente proceso se retrasara, lo que creaba un cuello de botella, lo que provocaba más comprobaciones de seguridad. Una elegante espiral de disfunción. 3 personas salieron corriendo por la entrada principal del edificio, con los teléfonos pegados a la oreja. Uno era Peter, de Recursos Humanos. Se había olvidado su maletín. Parecía como si alguien le acabara de decir que el edificio estaba en llamas. En cierto modo así era. No, le oí decir al móvil. Todo el portal de clientes ha dejado de funcionar. No pueden acceder a nada. El portal de clientes, la joya de la corona de nuestro servicio, que supervisaba la seguridad de las empresas del DAX en tiempo real. Si dejaba de funcionar, las líneas telefónicas se iluminarían como árboles de Navidad. 9:16 a.m. Ahora se veía a más gente a través de las ventanas, moviéndose a una velocidad cada vez mayor entre los pisos. Alguien dejó caer una pila de papeles cerca de la ventana y nadie se detuvo a ayudar a recogerlos. La cuidadosa coreografía de la empresa se derrumbó. Mi teléfono móvil mostró un nuevo desarrollo. Sonda detectada desde Pekín, sol detectado desde Londres, sonda detectada desde Sao Paulo. La comunidad internacional de hackers se había dado cuenta. NextCore. La empresa que prometía predecir y prevenir los ciberataques, de repente enviaba su propia vulnerabilidad a cualquiera que tuviera la capacidad de verla. Era como ver a un pastor darse cuenta de que sus perros guardianes se habían vuelto ovejas. Un taxi se detuvo a mi lado y el conductor bajó la ventanilla. ¿Está bien, señorita? Se está empapando. Estoy bien, le dije, y lo decía en serio. Él negó con la cabeza y se marchó, probablemente pensando que estaba loca. Quizás lo estaba, de pie bajo la lluvia, viendo cómo el imperio de mi exmarido comenzaba a desmoronarse, mientras yo no sentía más que una tranquila satisfacción. La cordura era relativa. Eran las 9:18 y el vestíbulo era ahora un caos. Pude ver al propio Jonas, que había bajado de su sillón de jefe y estaba de pie cerca del mostrador de recepción, gesticulando frenéticamente. Su perfecta postura de director ejecutivo se había desmoronado. Melina estaba a su lado. Su vestido rojo de poder ahora parecía menos poderoso, más bien un blanco. Alguien corría, sí, corría con un ordenador portátil bajo el brazo a través del vestíbulo. Los ascensores estaban en constante movimiento. Las luces indicaban cada piso,
mientras los equipos intentaban frenéticamente responder a una amenaza que no entendían. Mi teléfono móvil proporcionaba comentarios continuos. La validación del certificado SSL falla temporalmente. La memoria en el servicio de autenticación se expande. Moscú de exitoso. Datos de acceso de administrador recopilados. El último mensaje me hizo sonreír. Probablemente, un hacker ruso estaba dando saltos de alegría por haber hackeado el famoso NextCore a los pocos minutos de detectar una vulnerabilidad. Los datos de acceso robados eran reales, pero limitados, suficientes para causar pánico, pero no para causar daños graves. No fui cruel, solo preciso. 9:20 a.m. La lluvia había arreciado, pero yo no me moví. A través del agua que me corría por la cara, vi a 2 guardias de seguridad salir corriendo del edificio y mirar a su alrededor con nerviosismo, como si la amenaza estuviera allí mismo, en la acera. Sus ojos se deslizaron sobre mí sin reconocerme. Solo otra transeúnte sorprendida por la lluvia. Detrás de ellos, visible a través de las puertas de cristal, alguien había llevado una pizarra blanca al vestíbulo. Intentaban coordinar su reacción visualmente, ya que los sistemas digitales se habían vuelto poco fiables. Era casi pintoresco, como alguien que intenta detener una inundación con toallas de papel. Jonas estaba ahora con su teléfono móvil y caminaba de un lado a otro. Incluso desde el otro lado de la calle, podía ver la tensión en sus hombros mientras se pasaba la mano por el pelo una y otra vez. Era su señal cuando las cosas se salían de control. ¿Cuántas veces había visto ese gesto en nuestros días de startup? Solo que entonces era yo quien arreglaba todo lo que se rompía. 9:22 a.m. Un coche de noticias se detuvo frente al edificio más rápido de lo que esperaba. Alguien de dentro debía de haberles informado. Una empresa de ciberseguridad que estaba siendo atacada activamente era el tipo de noticia que llamaba la atención de inmediato. La reportera se ajustaba la chaqueta impermeable mientras su cámara preparaba el equipo. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, probablemente Melina o Jonas, que intentaban localizarme por otra línea. Lo borré sin leerlo. Luego otra vibración. Sondeo desde Tel Aviv. Sondeo desde Bombay con éxito. Infiltración en Toronto en curso. Todo el mundo observaba cómo ardía NextCore, y todos traían malvaviscos. A través del caos, descubrí a Sara en su escritorio del tercer piso, visible a través de las ventanas surcadas por la lluvia. No corría como los demás. Estaba sentada muy quieta, mirando fijamente su pantalla. Lo sabía. Quizá no los detalles, pero sabía que no era una coincidencia. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y la lluvia, y ella apretó la mano contra la ventana. Una despedida, o quizás una disculpa por las comidas de los martes que habían dejado de celebrarse, por la amistad que se había marchitado bajo la presión empresarial. Levanté la mano en respuesta, luego me di la vuelta y volví a mi coche. 9:24 a.m. Mientras arrancaba, vi llegar al retrovisor el primer coche de policía, seguido de otro de los informativos. Para esa noche, NextCore estaría en todas las plataformas de noticias. Gigante de la ciberseguridad víctima de un ciberataque. Los titulares se escribirían solos. La lluvia golpeaba mi parabrisas mientras me incorporaba al tráfico y dejaba atrás el caos. Mi teléfono móvil seguía vibrando con actualizaciones de estado. Todas confirmaban que el código funcionaba tal y como estaba previsto. No era destructivo, solo revelador. No atacaba. Solo abría puertas que deberían haber estado cerradas. Todo lo que Jonas había construido sobre la base de mi trabajo se desmoronaba, y ni siquiera podía llamarme para arreglarlo. La ironía era tan bonita que me hizo reír. Una risa que me sorprendió por su sinceridad. Por primera vez en meses, me reí de verdad. La risa se me atragantó en la garganta cuando mi móvil se llenó de llamadas. Ya no era la suave vibración de las notificaciones. Eran llamadas reales, a la antigua usanza, que exigían atención inmediata. El primer nombre que apareció en la pantalla me heló la sangre. Richard Wagner. Me detuve en el aparcamiento de una cafetería. La lluvia seguía golpeando el techo de mi coche y yo miraba fijamente su nombre, que parpadeaba en la pantalla. Sonó una vez antes de pasar al buzón de voz. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez contesté. Brita. Gracias a Dios. La voz de Richard estaba tensa. Nada que ver con el inversor sereno que meses atrás había cuestionado mi estabilidad. ¿Qué demonios está pasando allí?
Nuestros sistemas de vigilancia muestran que toda la infraestructura de NextCore está comprometida. No lo sabía, Richard. Me despidieron esta mañana. Silencio. ¿Qué? Eso es imposible. El rescate del grupo financiero bávaro fue hace solo 3 días. Pregúntale a Jonas. Él opinaba que mis servicios ya no eran necesarios. Pero los ataques comenzaron minutos después. Se detuvo y prácticamente pude oír los engranajes de su mente. Brita, por favor. Pase lo que pase, las empresas se están retirando. Nuestra cartera está perdiendo mucho valor. ¿Puedes solucionarlo? Ya no trabajo allí. Te pagaré directamente, honorarios de consultoría, lo que quieras. Richard, estoy sentada en mi coche, bloqueada de todos los sistemas, sin acceso a la plataforma que construí. Aunque quisiera ayudar, no podría. Soltó una palabrota que nunca le había oído decir. Esto lo destruirá todo. ¿Entiende? Todo. Colgué inmediatamente. Recibí otra llamada. Era Paul Schneider, del grupo financiero Ambeirischer, el hombre cuya empresa había salvado 72 horas antes. Britter, rescindimos nuestro contrato. Lo siento, pero no podemos asociarnos con una empresa de seguridad comprometida. La junta directiva está en una reunión de emergencia. ¡Esto es un desastre! Lo entiendo, Paul. ¿Cómo ha podido pasar? Acababan de recibirlo. Sabían que esto iba a pasar, ¿verdad? Cuando me llamaron a las 2 de la madrugada por nuestras vulnerabilidades, vieron las mismas vulnerabilidades en su propio sistema. Tengo que irme, Paul. Cuando montes tu propia empresa, llámame. Seremos tus clientes. Las llamadas no cesaban. Inversores, clientes, antiguos compañeros, periodistas que de alguna manera habían conseguido mi número. Los envié a todos al buzón de voz y vi cómo se acumulaban los mensajes como nieve digital. Entonces, a las 10:47, el nombre de Jonas apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Brita, necesito que vuelvas a la oficina inmediatamente. Sin saludos, sin fingir. Su voz de director ejecutivo había sido sustituida por algo crudo y desesperado. Me acompañó fuera el servicio de seguridad. ¿Te acuerdas? Deja de jugar. La actitud se derrumbó por completo. Todo el sistema falla. Lo estamos perdiendo todo. El código. Tu código es lo único que puede arreglarlo. Mi código no es el problema. Jonas, ¿y entonces qué? Estas vulnerabilidades han surgido de la nada. El momento es desafortunado. Estuve de acuerdo. Pero si hubieras conservado a la persona que entendía el sistema, tal vez podrías arreglarlo. Brita, por favor. Su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Sé que las cosas han salido mal esta mañana, pero esto es más grande que nosotros. La empresa, nuestra empresa, está muriendo. Tu empresa, lo has dejado muy claro. Te voy a recuperar. Recuperación total. Podemos discutir los detalles más tarde. ¿Con Melina como mi superiora? Silencio. Melina se encarga de las operaciones. ¿Lo hace bien? ¿Sus protocolos ayudan en la crisis? No se trata de ti. No, la directora de operaciones no tiene nada que ver con el fracaso operativo. Oí voces apagadas de fondo. Entonces se oyó la voz de Melina en la línea. Brita, esto está por debajo de tu nivel. Sea cual sea la venganza que tengas contra nosotros, hay personas inocentes que están saliendo perjudicadas. Nuestros empleados. Los empleados que vieron cómo me llevaban como a una delincuente. Eso era protocolo, era teatro. Los interrumpí. Querías que todos me vieran humillada. Bueno, ahora pueden verte fracasar. Poético, ¿verdad? Jonas recuperó el móvil. Los rusos están en nuestros sistemas. Los rusos de verdad, Britter, están descargando datos de clientes. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que deberías haber invertido más en la infraestructura de seguridad en lugar de llevar a cabo una reestructuración para expulsar a tu cofundadora. ¿Te lo suplico? Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire. Jonas nunca había suplicado nada en su vida. Había seducido, persuadido, manipulado, exigido, pero nunca suplicado. No puedo ayudarte, Jonas. Ya no tengo acceso. Tú te has encargado de ello. Te daré acceso completo de administrador, inicio de sesión remoto, lo que necesites, y contaminaré el perfil del delito. Estoy seguro de que a la BKA le encantaría. ¿La BKA? Su voz se elevó. No lo son. No lo hemos hecho. Aún no les has llamado. Un gran ciberataque a una empresa que se ocupa de la seguridad de las empresas del DAX. Y no has informado a las autoridades federales. Eso va a quedar muy bien en la investigación. El sonido que hizo no era exactamente un sollozo, pero se le acercaba.
Mi móvil pitó con otra llamada. Canal de noticias local. Tengo que irme, Jonas. Buena suerte con todo. Britter espera. Terminé la llamada y cambié al canal de noticias. Las palabras de la reportera se sucedían rápidamente. Señora Seifert, la llamo por la situación en NextCore. Hemos sabido que hasta esta mañana usted era la directora técnica. ¿Puede decirnos algo sobre el momento de su salida y el ataque actual? Sin comentarios. Pero la coincidencia es... Dije sin comentarios. Puse mi móvil en silencio y conduje a casa por calles que de alguna manera se sentían diferentes, más ligeras. La lluvia había cesado y todo estaba limpio y brillante. Mi casa, que pronto sería solo mi casa una vez que se completara el divorcio, estaba tranquila y acogedora. Una vez dentro, me preparé un té y abrí mi ordenador portátil personal, del que Jonas nunca había sabido nada. Las noticias ya estaban por todas partes. Noticia de última hora. NextCore Solutions sufre un grave ciberataque. Empresa de ciberseguridad hackeada por hackers internacionales. Los clientes huyen porque NextCore no puede protegerse a sí misma. Los techblogs se lo estaban pasando en grande. Alguien había filtrado comunicaciones internas que mostraban el caos. Capturas de pantalla de mensajes de error, fotos de la pizarra del vestíbulo, incluso un vídeo de Jonas gritando a alguien en el aparcamiento. Mi móvil, todavía en silencio, mostraba 47 llamadas perdidas. El número seguía aumentando. La revisé. Inversores, clientes, números desconocidos, y seguían llegando como un latido desesperado. Jonas. Cada llamada sin responder era una pequeña victoria, una pequeña reversión de todas las veces que me había ignorado, hablado por encima de mí, robado el reconocimiento por mi trabajo. Había querido borrarme de la historia de la empresa. En cambio, mi ausencia era la historia. Las noticias locales de la noche comenzaron con NextCore. Habían encontrado una foto de Jonas en una conferencia tecnológica en la que había dado un discurso sobre seguridad impenetrable 2 semanas antes. La ironía no se le escapó a nadie. La pregunta que todo el mundo se hace, dijo el presentador de noticias, es cómo una empresa de ciberseguridad podía ser tan vulnerable precisamente a las amenazas que pretendía prevenir. Antiguos empleados, que hablaron de forma anónima, informaron de que la cofundadora y arquitecta técnica de la empresa había sido despedida solo unos minutos antes del ataque. Mostraron mi foto de LinkedIn. Esa foto profesional en la que aparecía con una media sonrisa, con aire inseguro y competente. No fue posible contactar con Britter Seifert para que hiciera comentarios. Oh, no pude. Estaba demasiado ocupado viendo cómo un imperio se desmoronaba línea a línea de código. La llamada de Globally Safe llegó 3 días después de que el colapso de NextCore fuera noticia. Seguía sentada en pijama en mi oficina en casa a mediodía, cuando su director general se puso en contacto conmigo personalmente. Señora Seifert, soy David, de Globally Safe. Voy a ir directo al grano. Necesitamos a alguien que realmente sepa de detección predictiva de amenazas, y su trabajo en el grupo financiero bávaro habla por sí solo. ¿Está disponible como consultora? Mi primer instinto fue decir que no. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. Pero entonces recordé la hipoteca, los honorarios del abogado, la realidad de empezar de cero a los 38 años. Le escucho. 5.000 euros al día. Contrato de al menos 10 días con posibilidad de prórroga. Necesitamos una revisión de nuestros sistemas. Preferiblemente ayer. Casi se me cae el café. Era más de lo que ganaba en un mes en NextCore. ¿Cuándo me necesitan? ¿Puede empezar mañana? Así comenzó mi carrera como autónoma. No con una planificación minuciosa, sino con empresas desesperadas que de repente se dieron cuenta de que su ciberseguridad podía tener agujeros que solo yo podía ver. El rumor se extendió rápidamente por la comunidad tecnológica de Múnich. La mujer que había salvado al grupo, financiero bávaro, estaba disponible y todos querían asegurarse de que no fueran los siguientes. NextCore. Mi segundo cliente llamó mientras aún estaba trabajando en la auditoría de App Globally Safe. Luego, un tercero. En 2 semanas tenía más trabajo del que podía manejar y tuve que rechazar contratos. No se me escapó la amarga ironía. Jonas había intentado acabar con mi carrera profesional. En cambio, me había convertido en una leyenda. La misteriosa directora técnica que se había marchado justo antes de la catástrofe, la única que podría haberla evitado. Monté una oficina en casa en lo que antes era el estudio de Jonas.
Quité sus pretenciosos libros de tapa dura que nunca había leído. Sus premios a la excelencia empresarial, que ahora parecían una broma, los sustituí por varios monitores, un buen equipo de servidores y una cafetera que me permitía aguantar jornadas de 18 horas. Las publicaciones del sector se convirtieron en mi placer secreto. Cada mañana, con mi primera taza de café, leía las últimas noticias sobre el colapso de Nextcore. Nextcore pierde otros 3 grandes clientes. Una mirada al caos. Antiguos empleados describen un liderazgo tóxico. De 8 millones a 0. Una historia aleccionadora. TechCrunch publicó un artículo especialmente devastador con entrevistas anónimas a antiguos empleados. Alguien, supongo que Sara, había descrito con detalle cómo Jonas había socavado sistemáticamente a su cofundadora antes del ataque. La sección de comentarios era brutal. Un caso clásico de ego por encima de la experiencia. Tan escribió un comentarista. No se despide a su arquitecto técnico y se espera sobrevivir en el ámbito de la ciberseguridad. La página de economía del Berliner Zeitung mostraba una cronología de la caída de Nextcore, con un gráfico que mostraba la caída del precio de las acciones. Habían conseguido una foto de Jonas saliendo de la oficina y parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Barba gris, camisa arrugada, los ojos vacíos de alguien que llevaba semanas sin dormir bien. 6 semanas después del ataque, se anunció la salida de Melina. No fue un gran anuncio, solo una pequeña noticia en la sección de cotilleos de la escena literaria. La directora de operaciones, Melina Richter, abandona Nextcore en medio de la crisis actual. Sara me escribió esa noche. Deberías haberlo visto. Jonas la llamó incompetente delante de todo el mundo. Dijo que su excelencia operativa no había podido evitar el colapso. Ella le tiró su ordenador portátil de la empresa. El servicio de seguridad tuvo que separarlos. Sentí algo. No era simpatía, sino reconocimiento. Melina pensaba que era especial, que era diferente a mí. Ahora aprendía lo que se sentía al ser descartada cuando las cosas se ponían difíciles. Su perfil de LinkedIn desapareció por completo 2 días después, cuando alguien intentó contratarla para una startup. Una simple búsqueda en Google arrojó docenas de artículos que la relacionaban con el fracaso de Nextcore. Era intocable. Los papeles del divorcio llegaron un jueves por la mañana, entregados por un mensajero nervioso que pareció aliviado cuando simplemente los acepté. Sandra, mi abogada, los revisó esa misma tarde. No está luchando por nada, dijo y parecía confundida. La casa es suya. Las cuentas conjuntas se dividirán al 50%. Y él renuncia a cualquier derecho sobre sus ingresos futuros. ¿Y las acciones de Nextcore? Ella se rió, pero no era una risa feliz. ¿Qué acciones? La empresa no tiene ningún valor. Las suyas, que no valen nada, siguen sin valer nada. Los documentos financieros que me mostró eran sorprendentes. Nextcore, que en su día estuvo valorada en 8 millones de euros, ahora valía menos de 2 millones y mucho más. Solo el contrato de alquiler de la oficina valía más que los activos de la empresa. Está intentando venderla, añadió Sandra. Se rumorea que la está ofreciendo a precio de ganga, pero nadie pica. ¿Quién quiere una empresa de ciberseguridad conocida por haber sido hackeada de forma catastrófica? Jonas intentó llamarme una vez durante el proceso de divorcio. Contesté porque Sandra me había aconsejado que documentara cualquier contacto. Brita. Su voz estaba apagada, agotada. No llamo por la empresa. Entonces, ¿por qué llamas? Quería disculparme. No dije nada. Dejé que el silencio se prolongara. Sé lo que hice. Estuvo mal. La forma en que te traté, cómo terminé las cosas. Me obsesioné con el crecimiento, el éxito, la imagen de ser un poderoso director ejecutivo. Melina me hizo sentir que podía ser alguien más importante de lo que era. Y ahora no soy nadie. La junta directiva me obligó a dimitir como director ejecutivo. Soy una marioneta con un título sin valor y acciones sin valor en una empresa sin valor. ¿Buscas compasión? No. Busco, un cierre, perdón. No puedo darte ninguna de las dos cosas, Jonas. Lo sé. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que he echado a perder. Lo que he destruido. Tú eras el alma de la empresa y yo la he extirpado. ¿Sí? Dije simplemente. Lo has hecho. La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración. El código, dijo finalmente. Los puntos débiles.
Eran demasiado perfectos, demasiado específicos. ¿Me estás acusando de algo? No. Digo que alguien que ha sido capaz de crear esos puntos débiles también podría solucionarlos de forma permanente, haciendo que la plataforma sea más fuerte que nunca. ¿Por qué solo el 48%? ¿Por qué no el 50%? Porque tengo que mantener el control técnico para los inversores. Pero tendrías derecho de veto en cualquier decisión importante. Serías básicamente un socio con los mismos derechos. Tragó saliva, tal y como siempre debería haber sido. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad, dejándolo esperando. La satisfacción de ese momento, él suplicando y ofreciéndome todo lo que había querido, debería haberme hecho sentir mejor. En cambio, me sentí vacío. ¿Se ha ido Melina? Pregunté sin darme la vuelta del todo. Lo pondré por escrito. Queda excluida para siempre de cualquier participación en la empresa. Y mis decisiones técnicas, autoridad absoluta. Ni siquiera tendré acceso a los sistemas centrales si tú no quieres. Los empleados que quedan saben que estás aquí. Las 12 personas que quedan son las que me dijeron que viniera. Sara dijo explícitamente, se detuvo. Dijo que había desperdiciado lo mejor que le había pasado a la empresa por ego y estupidez. Sara seguía luchando por mí, aunque yo no estuviera allí. Necesito acceso completo a todos los documentos financieros, los auténticos, no las versiones editadas que me mostraste antes. Hecho. Y quiero por escrito que reconozcas mi papel como principal arquitecta de toda la tecnología central. Sí. Y Jonas, me volví hacia él. Si alguna vez vuelves a intentar socavarme, me iré y esta vez me llevaré la plataforma legalmente conmigo. Su rostro palideció. ¿Cómo has podido? Del mismo modo que yo pude crear vulnerabilidades que parecían puntos de entrada aleatorios para hackers. No me subestimes nunca más, asintió lentamente. Nunca debí haberte subestimado. Pasamos las siguientes 2 horas revisando su propuesta. Obviamente, la había preparado con la ayuda de abogados. Todo lo que había pedido ya estaba incluido, además de disposiciones en las que no había pensado. Cobertura médica completa con efecto retroactivo desde mi despido. Indemnización por los meses que estuve fuera. Incluso una cláusula que decía que cualquier venta futura de la empresa requería mi autorización expresa. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Le pregunté cuando terminamos de revisarlo todo. Sinceramente, ayer, pero sé que no tengo derecho a presionarte. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Brita, sé que esto no repara lo que he hecho. La traición, la aventura, la forma en que intenté borrarte de algo que tú habías construido. No espero que me perdones. Bien, porque no lo vas a conseguir. Lo sé, pero quizá podamos construir algo nuevo. No como marido y mujer, obviamente, pero como socios comerciales que han aprendido una lección muy cara. Después de que se marchara, llamé a Sandra. ¿Te ha ofrecido algo? Preguntó atónita después de que se lo explicara. Brita, eso no tiene precedentes. Tendrías casi el mismo control. ¿Es legalmente válido? Lo comprobaré mañana. Pero por lo que describes, sí. La pregunta es si quieres volver a ese entorno. ¿Quería eso? Mi negocio de consultoría prosperaba. Era mi propia jefa. Elegía a mis clientes. Fijaba mi horario de trabajo. ¿Por qué iba a volver al lugar de mi humillación? Pero entonces pensé en la plataforma, en mi código, en mi innovación, que yacía abandonada en una empresa moribunda, en el potencial que se estaba desperdiciando, en los problemas que podría resolver si se gestionara correctamente. Le envié un mensaje de texto a Sara. Jonas ha venido a verme. Su respuesta fue inmediata. Por favor, vuelve. Te necesitamos. La plataforma te necesita. Me encargaré personalmente de que nadie vuelva a faltarte al respeto. El lunes por la mañana crucé las puertas de NextCore por primera vez en 3 meses. La oficina estaba desierta, con escritorios vacíos, oficinas a oscuras y la recepción desocupada. Los 12 empleados que quedaban estaban sentados en lo que antes era la sala de descanso, ahora convertida en un centro de operaciones improvisado. Todos se levantaron cuando entré. Sara se adelantó. Bienvenido de nuevo. Hemos preparado una presentación sobre el estado actual del sistema, para cuando esté listo. ¿Dónde está Jonas? En la pequeña sala de conferencias. Ha dicho que se mantendrá alejado de usted, a menos que lo necesite. Me dio espacio para establecer mi autoridad. Pasé la mañana evaluando los daños. Era peor de lo que había imaginado.
La plataforma se mantenía unida con cinta adhesiva digital y plegarias, pero bajo los parches y las soluciones provisionales, mi arquitectura seguía siendo sólida. Deme 72 horas. Y le dije al equipo, no solo volveremos a estar operativos, sino que seremos más fuertes que antes. El trabajo era agotador pero familiar. Cada línea de código me daba la bienvenida como un viejo amigo. Las vulnerabilidades que había creado seguían ahí, inactivas, pero peligrosas. Las cerré una por una y luego construí nuevas defensas que convirtieron las antiguas debilidades en fortalezas. El miércoles por la tarde, la plataforma funcionaba a la perfección. No solo funcionalmente, sino con elegancia. Los meses de distancia me habían dado una perspectiva de las mejoras que antes no veía. Jonas apareció en la puerta de la sala de servidores en la que trabajaba. Los sistemas de vigilancia, dijo en voz baja, están todos en verde por primera vez desde enero. Y así seguirán. Gracias. Lo miré. Lo miré de verdad por primera vez desde mi regreso. No lo hago por ti. Lo hago por lo que esta plataforma puede llegar a ser, por los problemas que puede resolver, por las personas cuyos datos puede proteger. Lo sé. Bueno, ahora déjame trabajar. Se marchó y yo volví a mis pantallas. El código fluía como lo había hecho en los primeros días, cuando construíamos sueños en servilletas manchadas de café, solo que ahora estaba construyendo algo mejor, algo que realmente me pertenecía. La plataforma cobró nueva vida, y por primera vez en meses me sentí completo. La renovada fortaleza de la plataforma llamó la atención más rápido de lo que ambos esperábamos. Una semana después de que mis correcciones se pusieran en marcha, el grupo financiero bávaro llamó. No a Jonas, directamente a mí. Britter, soy Paul Schneider. Hemos oído que ha vuelto a Nextcore. ¿Es cierto que se han solucionado por completo los puntos débiles? Todos y cada uno de ellos, además de medidas de protección adicionales que antes no existían. Queremos volver como clientes, pero solo si usted garantiza personalmente la arquitectura de seguridad. Miré al otro lado de la oficina a Jones, que fingía no estar escuchando. Envíeme el contrato a mi atención. Lo revisaré personalmente. La primera reunión de la junta directiva con mi nueva autoridad estaba prevista para el lunes siguiente. Llegué temprano y elegí cuidadosamente mi asiento, no en la cabecera, donde tradicionalmente se sentaba Jonas, sino en la posición justo enfrente de él, en igualdad de condiciones y frente a él. El mensaje era claro. Richard Wagner fue el primero en llegar. Su sorpresa fue evidente cuando me vio. Brita, he oído que has vuelto, pero no estaba seguro de si debía creerlo. El 48% de participación lo hace valioso, dije simplemente. Levantó las cejas. Eso es solo un voto del Consejo de Administración por debajo del control. Jonas dijo, Brita tiene toda la autoridad técnica y derecho de veto en las decisiones importantes. Entraron otros miembros del Consejo de Administración. Todos mostraron la misma sorpresa por la nueva dinámica. Cuando Jonas abrió la reunión, lo interrumpí. Antes de empezar, tengo que aclarar la nueva estructura. Todas las decisiones técnicas, las contrataciones para puestos técnicos y el desarrollo de la plataforma pasan por mí. Jonas se encarga de las operaciones comerciales, pero cualquier decisión que afecte al producto principal requiere mi aprobación. Eso parece, comenzó un miembro. No es negociable, concluí. Esas son las condiciones que me han hecho volver. Si alguien tiene algún problema con este acuerdo, estaré encantado de irme y llevarme mi 48% de los votos. Silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Sin mí no tenían nada. Bien, dijo Richard lentamente. Cuéntenos el plan de recuperación. Expuse mi visión. No solo recuperación, sino transformación. El ataque nos había enseñado valiosas lecciones sobre nuestras propias vulnerabilidades. Podríamos utilizar ese conocimiento para construir algo sin precedentes. Una plataforma de seguridad que había sobrevivido a lo peor y había salido fortalecida. Es brillante, admitió Richard, pero tenemos que hacer que los clientes vuelvan a confiar en nosotros. Lo harán, dije, porque seremos transparentes sobre lo que ha pasado. No sobre los detalles, sino sobre la lección. Somos la empresa de seguridad que ha aprendido de sus errores. Eso es más valioso que las falsas promesas de invulnerabilidad. Jonas estaba a punto de hablar. Creo que Britter tiene razón. Quiero decir exactamente lo que digo. Le interrumpí.
¿Y no necesito traducción? Se le enrojeció la cara, pero asintió. Por supuesto, mis disculpas. La sala se movió. Nunca habían visto a nadie callar a Jonas de forma tan definitiva. La dinámica de poder ahora estaba clara. Ya no era su asistente técnico. Era su igual, quizás más. En las semanas siguientes, Jonas estuvo constantemente probando los límites. Concertó una reunión con un posible candidato a director técnico sin decírmelo. Entré en su oficina durante la entrevista. Muchas gracias por venir, le dije al candidato. Pero el puesto no está disponible. No contrataremos a ningún director técnico mientras yo esté aquí. El candidato parecía confundido y miraba alternativamente a Jonas y a mí. Ha habido un malentendido, dijo Jonas suavemente. No, respondí. Había una decisión, la mía. Después de que el candidato se marchara, Jonas perdió los nervios. Me has avergonzado. Has actuado a mis espaldas. ¿Cómo te sientes? Quería aplicar recortes de gastos, empezando por el presupuesto para el equipo del equipo de desarrollo. Convoqué una reunión general y le gané en voz alta. Las inversiones en nuestra infraestructura técnica no son negociables, anuncié. De hecho, vamos a duplicar el presupuesto para equipamiento. Las herramientas de alta calidad crean productos de alta calidad. No nos lo podemos permitir, comenzó Jonas. No nos podemos permitir no hacerlo. Vuelve a mirar los libros. Solo el contrato con el grupo financiero bávaro lo cubre. Sara contuvo una sonrisa. Los demás desarrolladores parecían aliviados. Habían estado trabajando con equipos obsoletos mientras Jonas gastaba dinero en renovar su oficina de director. En el tercer mes, habíamos recuperado 4 grandes clientes. Cada contrato venía acompañado de una verificación de seguridad personal realizada por mí. Mi firma en cada evaluación. Mi nombre se convirtió en el sello de la empresa. TechBlocks comenzó a llamarlo la apuesta de Britter, el extraordinario regreso liderado por la mujer que había sido expulsada. Llamaban nuevos clientes. Querían la plataforma que había sido puesta a prueba, destrozada y reconstruida con más fuerza. Nuestra vulnerabilidad se había convertido en nuestra fortaleza. Nuestro fracaso se había transformado en credibilidad. Tenemos que hablar de expansión, dijo Jonas durante una reunión de planificación. Abrir una oficina en Frankfurt. Primero tenemos que consolidar lo que tenemos, respondí. ¿La expansión te distrajo la última vez? ¿Distrajo de qué? ¿De que olvidas que, sin una base técnica sólida, todo lo demás no es más que una decoración cara? La sala se quedó en silencio. Todos sabían a qué me refería. Su aventura con Melina, su obsesión por parecer exitoso en lugar de serlo. Fue en el 4.º mes cuando Jonas finalmente me confrontó directamente. Estábamos solos en la oficina, a última hora de la tarde, revisando los informes trimestrales. Las cifras eran extraordinarias. Ya habíamos superado nuestro récord anterior. «Lo has hecho», y dijo de repente. «¿Qué he conseguido?» «Los puntos débiles, el ataque. Lo has montado todo». Dejé el bolígrafo y lo miré directamente a los ojos. «Es una acusación muy grave». «No es una acusación. Es un reconocimiento. El momento, la precisión, la forma en que los puntos débiles desaparecieron en el momento en que regresaste. Nadie más podría haberlo hecho. Si crees eso, ¿por qué no acudiste a las autoridades?» Él se rió con amargura. «¿Con qué pruebas? Eres demasiado inteligente como para dejar pruebas. Además, los dos sabemos que me lo merezco». «Has destruido mi vida», dije en voz baja. «Has intentado robarme mi trabajo, me has humillado, has traicionado nuestro matrimonio y nuestra relación por alguien que te abandonó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Lo sé, ¿lo entiendes de verdad? ¿Entiendes lo que se siente al ver cómo tú y Melina planeabais mi ejecución profesional mientras yo dormía a tu lado cada noche? Ver cómo el trabajo de toda mi vida se atribuía a otros. Ser expulsada como una delincuente de la empresa que yo misma había construido». Apretó los puños sobre la mesa. «Fui un idiota, arrogante, egoísta y estúpido. Tiré por la borda lo mejor de mi vida por un subidón de ego y una cara bonita que me decía lo que quería oír. Sí, asentí. Eso es lo que hiciste». Nos quedamos sentados en silencio un momento. «La plataforma ahora vale 12 millones», dijo finalmente. 5 millones más que nuestro máximo. Tu 48% vale más que toda la empresa antes. El dinero nunca fue lo importante, Jonas. ¿Entonces qué? El respeto, el reconocimiento, darte cuenta de que nunca fui tu secundaria.
Fui la principal artífice de todo lo que hemos construido. Lo eres, lo eres. Me miró a los ojos y añadió, y ahora todo el mundo lo sabe. 6 meses después de mi regreso, organizamos una fiesta de empresa, no en un restaurante caro, sino en la oficina con los 35 empleados a los que habíamos vuelto a crecer. Me puse al frente, no junto a Jonas, sino sola, como la fundadora técnica que había salvado la empresa. Nextore cayó porque olvidamos lo que nos hacía fuertes. Dije mirando directamente a Jonas. Olvidamos que la tecnología no tiene que ver con la apariencia, la posición o la política. Se trata de construir algo que funcione, que proteja, que sea importante. Los aplausos fueron sinceros. Sara empezó, pero todos se unieron, incluso Jonas. Más tarde, mientras recogíamos, Jonas se acercó a mí por última vez. Vale mucho, dijo. Eres la persona más brillante que he conocido nunca. Ojalá lo hubiera recordado antes de perder todo lo que importaba. No lo has perdido todo, le recordé. Todavía tienes el 52% de una empresa valorada en 12 millones de euros. No era eso lo que quería decir. Sabía a qué se refería, pero esa puerta se había cerrado en el momento en que él había elegido a Melina por encima de mí. El puesto por encima de la amistad. El ego por encima del amor. Buenas noches, Jonas, le dije y recogí mis cosas. Al salir de la oficina, mi oficina ahora igual que la suya, pensé en el temporizador que había desencadenado todo esto. 10 minutos que lo cambiaron todo. El código que doblegó a un gigante y me levantó de entre los escombros de la traición. Mientras caminaba hacia mi coche bajo el omnipresente cielo de Berlín, sentí que mis llaves pesaban más con las llaves adicionales de la oficina, el acceso a la sala de servidores, la prueba física de mi posición. Mi móvil vibró con un SMS de un periodista que quería entrevistarme sobre la mayor historia de regreso al mundo del té. Lo borré. La verdadera historia era demasiado compleja para los titulares, demasiado cruda para el consumo público. Se trataba de algo más que negocios, traición o venganza. Se trataba de descubrir que, a veces, la persona a la que más subestiman los demás es precisamente la que tiene todo el poder en sus manos. La plataforma seguía zumbando, segura y fuerte, protegiendo datos en todo el mundo. Mi código, mi creación, finalmente reconocido como mío. Y Jonas, él había aprendido la lección más dura de su vida. Nunca subestimes a la mujer que construyó tu imperio, porque ella sabe exactamente cómo derrumbarlo. Y lo que es más importante, ella es la única que puede reconstruirlo. ¿Te gusta mi historia y desde qué ciudad la escuchas? Reunámonos en los comentarios. Si te ha gustado la historia, puedes apoyarme enviándome un super thanks para que pueda hacer más historias como esta. Muchas gracias por tu gran apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay muchas más en mi canal. No olvides suscribirte.